La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios Formación Integral para Tutores, Perspectivas y Estrategias Institucionales en el contexto de la UNAM. Para dar inicio a este conversatorio, le doy la bienvenida al Dr. Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todos. Para iniciar nuestro segundo conversatorio, Primeros Auxilios Psicológicos, doy la bienvenida a la licenciada Carolina Santillán Torres Torija, del programa Guardianes contra el Suicidio de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es licenciada, maestra y doctora en Psicología por la UNAM, con especialidad en salud mental en adolescentes y conductas asociadas al suicidio. Actualmente es supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Con una destacada trayectoria académica, ha publicado 5 libros y más de 17 artículos en revistas científicas. Además, ha colaborado con la Secretaría de Salud en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, y su trabajo tiene un gran impacto en la comunidad universitaria, tanto nacional como internacional. Ha implementado estrategias como Guardianes contra el Suicidio y de atención focalizada a desastres y de atención a estudiantes con estrategias como el CAOPE en FES Iztacala. Doctora Santillán, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Asimismo, doy la bienvenida a la doctora Paulina Arenas Langre, de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es docente de prácticas de la especialización en intervención con adultos y grupos en la Facultad de Psicología de la UNAM, encargada del Centro Psicológico Los Volcanes y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha liderado el desarrollo de programas de capacitación nacionales para el manejo del comportamiento suicida con abordajes clínicos basados en evidencia científica en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud. Su trayectoria incluye la coordinación de iniciativas interprofesionales entre la ENEO y la Facultad de Psicología, así como proyectos de investigación que buscan mejorar la atención psicológica y promover la salud mental en contextos clínicos y educativos. Doctora Arenas, bienvenida. Asimismo, saludo con gusto al maestro Juan José Rojas Flores de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Es doctorante Juan José Rojas Flores, profesional con sólida experiencia en intervención psicológica y manejo de emergencias. Actualmente cursa el doctorado en salud mental. Cuenta además con una especialidad en administración gerontológica. Su formación como técnico en urgencias médicas avanzadas y su labor en diversas instituciones como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la Cruz Roja Mexicana respaldan su expertise en atención a crisis y emergencias psicoemocionales. Además, ha participado como docente y ponente en numerosos congresos y simposios internacionales sobre salud mental y adicciones. Actualmente se desempeña en el área de atención prehospitalaria de la Dirección General de Atención a la Salud y en la consultoría privada y como docente. Maestro Rojas, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. También le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto al maestro Luis Fernando Borja Hernández, jefe del Departamento de Instrumentos de Orientación de la DEGOAE y Servicio SME Escucha de la DEGOAE, quien será el moderador de esta sesión. Arely, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. A continuación, cedo el uso de los micrófonos al doctor Álvarez Díaz de León, quien dará un mensaje de bienvenida. Estamos de lujo porque tenemos invitados realmente importantes, a los cuales a nombre de la universidad, yo quisiera, en nombre del secretario, dar las gracias a la querida doctora Paulina, a la doctora Carolina, al doctor Juan José. Es un honor tenerlos aquí, sobre todo porque creemos que es importante que nuestros tutores sepan que esta universidad tiene expertos y a dónde hay que canalizar estos temas que son hoy de actualidad. Yo quisiera dar el agradecimiento a nombre del maestro
Fernando Maceda, que es nuestro secretario, el cual está muy pendiente, igual que el señor rector y la rectoría, de estos programas. Estamos ya casi llegando a los 600, y se hace que se multiplica al rato. Son 600 personas a las cuales ustedes van a dar todo su expertise, sabiduría, sus consejos. Me consta, Paulina tiene una extraordinaria capacidad de comunicación y es un honor también recibir a Juan José y a Carolina en esta tarde. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctor Germán Álvarez Díaz de León. Ahora bien, para dar inicio, cedo el uso de los micrófonos al maestro Borja Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Areli. Bienvenidas, bienvenidos a nuestros ponentes, a todas las personas que nos escuchan. Y pues bueno, vamos a estar compartiendo en este conversatorio acerca de los primeros auxilios psicológicos y de todas estas situaciones a las que se pueden enfrentar docentes, tutores, tutoras en la universidad. Y pues bueno, para la dinámica, pues vamos a estar cediendo los micrófonos, haciendo algunas preguntas y para que nuestros ponentes, nuestras ponentes nos puedan platicar un poco acerca de su expertise en este tema. Y primero me gustaría abrir preguntándoles un poco acerca de su experiencia, de las estrategias en las que cuenta la universidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de estrategias como esta atención diferenciada en el caso de suicidio, de guardianes contra el suicidio y de la atención prehospitalaria que tiene la universidad. Entonces, quien guste, por favor, que nos pueda comentar acerca de estas estrategias en las que han estado involucradas, involucrados y se las puedan conocer nuestra audiencia, por favor. ¿Se Adelante, puede? doctora. Yo porque yo hago la prevención, si les parece bien en ese orden. Pues muchas gracias por invitarnos, porque efectivamente creo que estamos en un momento eh, en México en particular, en la universidad, donde tenemos yo creo que este privilegio de poder ver cómo los esfuerzos que teníamos como estudiantes hace 20 años y ahora estar haciendo estas intervenciones que forman parte de un plan mucho más grande a nivel nacional y que yo siempre hablo sobre Guardianes, que no es una iniciativa nuestra, es una iniciativa que tiene más de 20 años y que tiene esta bondad, yo le llamo, en donde no tienes que ser un especialista en salud mental. Cualquier persona, desde la tutoría, cualquier estudiante que pueda detectar señales tempranas y tener un poquito más de información sobre salud mental, pero no es la información lo que predice que puedas hacer una buena o un buen guardián. Es importante que estés motivada, que tengas normas o actitudes positivas hacia la psicoterapia, hacia el tratamiento farmacológico, hacia reconocer lo que la pandemia creo que dejó muy claro, que fue la pandemia paralela, ¿no? Que todas las personas y todos los cerebros echan emociones y todos los cuerpos, yo digo, se alborotan, pero que hay un grupo de ellos que tienen factores de riesgo, que traen un componente hereditario, que estamos en una época que socialmente hay demandas diferentes y que hace que se exprese el gen o debuten las cuestiones de salud mental en una etapa muy importante, que es entre los 15 y los 29 años. Entonces, podemos capacitarnos con un poquito de información, estar motivados, pero sobre todo con una habilidad conductual muy precisa para poder detectar con preguntas específicas y contar con un directorio de referencias. Eso es principalmente lo que hacemos por acá. Doctora, muchas gracias. Le voy a preguntar a la doctora Arenas. Doctora Arenas, en su experiencia, ¿qué nos puede comentar acerca de estos programas donde ha estado involucrada en su expertise? Muchas gracias, Fernando. Y, bueno, antes que nada quiero también agradecer la invitación. Estoy sumamente contenta porque además me motiva muchísimo y me ilusiona ver a mis colegas y amigos a la distancia, a quienes hace mucho no veo, y que estos espacios nos permitan sentirnos, vernos y sabernos cerca, ¿no? Y creo que desde ahí me gustaría a lo mejor comentar un poco al respecto de tu pregunta. Creo que el estar más cerca, el tener esta conexión, desde un lugar hemos trabajado, como bien menciona la doctora Caro, quienes nos encontramos en este tema en particular, estudiando desde hace ya muchos años y entre el ámbito universitario, como en su momento estudiantes, posteriormente, ¿no? Como profesores, docentes y bueno, investigadores. Entonces hemos tenido ya una trayectoria dentro de nuestra institución educativa que nos ha permitido identificar todas estas
áreas de oportunidad en materia de tener una respuesta que sea no solamente rápida, ¿no? Y por lo rápido me refiero a lo oportuno, sino también que sea efectiva. Entonces, creo que una forma en la cual nosotros hemos contribuido, cada uno de nosotros en diferentes momentos, espacios, pero todos nos vamos a encontrar en estos espacios que nos permiten identificar cómo estos esfuerzos han venido aterrizando, es en el tener una organización y una comunicación más fluida y desde donde pues hemos contribuido, por ejemplo, aquí en la facultad en articulación con, por ejemplo, la FESI de manera también muy estrecha, es en este planteamiento de un modelo escalonado, ¿no? Que nos permita diferenciar, tú decías, Fernando, hace un momentito, diferenciar nuestras reacciones, nuestras respuestas, porque lo que queremos es que todos sepamos que las muertes por suicidio sí se pueden prevenir en la mayoría de los casos. En algunos otros sabremos que llegaremos tarde o que tendremos muchas limitaciones y que también hay que reconocer estos alcances, ¿no? Para saber que son parte de lo que implica el enfrentarnos ante esta conducta tan compleja y ante las limitaciones también en nuestros escenarios, en nuestros espacios de trabajo, porque no somos una institución de atención per se, ¿no? Entonces creo que desde allí hemos hecho mucho por tratar de plantear esta propuesta escalonada en la atención para que desde la prevención, como bien decía la doctora Caro, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde los esfuerzos se han tratado de fortalecer muchísimo y en este modelito escalonado nosotros hemos tratado de fortalecer mucho esta mirada. Desde todos podemos hacer algo en la parte comunitaria, en la prevención, con por ejemplo, programas de formación como guardianes y algunos vinculados también a saber qué hacer como miembro de la comunidad y también fortaleciendo un cuarto orden de riesgo es este modelo dinámico de órdenes de riesgo de suicidio donde, por ejemplo, el maestro Juan José pues puede a lo mejor darnos un poco más de luz porque estos son los dos órdenes que están muy conectados y bueno, nosotros hemos trabajado en la facultad también tratando de fortalecer el segundo y orden de atención desde la orientación, consejería clínica y tratamientos. Muchas gracias, doctora. Doctor Juan José, si nos quiere comentar un poco acerca de estos órdenes o de dónde está involucrado. Bueno, pues a mí me toca participar desde el cuarto orden de riesgo, como lo decía la doctora Paulina. Primero que nada, pues antes agradecer el estar aquí, saludarlos a todos ustedes. Y bueno, a nosotros nos toca participar, digamos que ya directamente en la intervención, ¿no? Si vemos este modelo escalonado, vamos a ver que primero viene la prevención, después viene ya el análisis, el ver cómo se encuentra la persona, la atención, la referencia y finalmente la posvención, ¿no? Que podríamos decir que sería en ese orden. A nosotros nos toca participar un poquito desde la intervención, desde la parte de las personas que se encuentran ya en una crisis, ya sea por la ideación o ya sea porque están intentando suicidarse. Y en este caso, bueno, nos toca hacer el análisis, el poder atender a esa persona en esa crisis, e inmediatamente después ver eh, a dónde vamos a hacer canalizada esa persona en los diferentes niveles de riesgo, ya sea el primero, segundo, tercer nivel de riesgo, ya sea a un primer nivel en un consultorio, a una persona que puede ser atendida en un centro de salud, en algún lugar en donde no necesariamente requiera una hospitalización. Segundo orden de riesgo ya es cuando tiene algún tipo de lesiones, cuando ya la persona intentó suicidarse, ingirió medicamentos, se quiso cortar, se arrojó al vacío, etcétera. Ya lo canalizamos a un segundo orden de riesgo, que sea los hospitales, ¿no? En este caso. Y el tercer orden de riesgo, que sería aquella persona que puede estar en una crisis aguda y que corre riesgo su salud, y nosotros lo canalizamos directamente al hospital psiquiátrico, ¿no? Que ese sería, digamos, lo que nosotros nos tocaría realizar en cuanto al riesgo suicida. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, con esto vemos vamos viendo la diferenciación entre los niveles. Comentaban ustedes que van desde la prevención. ¿Cómo podríamos identificar algunas señales tempranas donde a lo mejor los docentes, las docentes, los tutores, las tutoras se pueden acercar? ¿Cuáles serían algunas de estas señales
y cómo podrían abordar, siendo tutor o tutora, cómo nos podemos acercar, cómo podemos identificar esas señales más útiles de que tal vez nuestro estudiante está en riesgo. Si gustan con el orden que tenemos, doctora Carolina. Muchas gracias. Pues efectivamente a mí me parece que la tutoría es un espacio magnífico porque tenemos esa oportunidad de seguir a lo largo del semestre a los estudiantes y poder poner un poco sobre la mesa. Yo hablaba de tres componentes y la información, por supuesto, que es muy importante. Suelo hablar de la depresión como un padecimiento que ha sido preocupación como causa de discapacidad en lo laboral inclusive y como un predictor de abandono académico y que además por las características a veces nos imaginamos que la depresión tiene que ver con tristeza, pero yo suelo usar el ejemplo que desde la física una depresión es un hundimiento, es una baja general en el funcionamiento. Entonces, algunos autores coinciden en que las conductas asociadas al suicidio suelen caracterizarse por ser de dos grandes grupos. Las primeras que tienen que ver con la depresión, que puede ser falta de energía, enlentecimiento psicomotor, desánimo, tristeza, sí, falta de atención, lentitud psicomotora. Entonces, esas características además son complejas porque la edad joven podría ser una razón por el estigma, por el desconocimiento de pensar que eso se atribuye a alguien que está en desarrollo, que le está echando la flojera, que no quiere hacer la tarea, que no se quiere levantar, en fin. Y es difícil, por eso los datos siempre nos dicen, tenemos que ser especialmente cuidadosos para entrenar a aquellas personas clave que están en contacto con muchas otras personas, dice un autor norteamericano, como los tutores, porque se nos va de las manos atribuyendo que eso se va a quitar con el tiempo, que eso es una cosa de personalidad, y luego la impulsividad, que es este espectro impulsivo que nos preocupa mucho, porque también en la edad joven, yo suelo decir que tengo grandes amigos, compañeros de la licenciatura, que tenían las mejores fiestas de la licenciatura, pero no pudieron ponerle punto final, ¿no?, al consumo de sustancias y que ahora, 20 años después, es un tema de dependencia. Entonces, saber o identificar estos dos grandes grupos y tener este ojo un poco más suspicaz de señales tempranas o de frases que puede decir una alumna o un alumno que pueden ser muy pasivas, pueden ser indicadores tempranos para que alerten nuestros oídos y que podamos emprender una conversación más profunda para poder indagar más factores de riesgo. Muchas gracias, doctora. Entonces, parar las antenitas a estos dos extremos en las conductas de los estudiantes, como podría ser ese hundimiento o al contrario, ¿no? Esas conductas impulsivas, ese consumo de sustancias a la mejor, ¿no? Doctora Arenas, en su opinión, con estos grupos grandes que manejan a veces docentes, tutores, ¿cómo podrían identificar de manera temprana estas señales? ¿Cómo podrían hacer un abordaje o empezar a diferenciar una primera intervención, un primer acercamiento? Creo que es una pregunta que requiere una respuesta desde, primero que nada, enfatizar hacia el contexto, porque mm, si nosotros identificamos o tratamos de identificar factores de riesgo, hay muchos factores de riesgo que están asociados a múltiples conductas de riesgo, no necesariamente y únicamente con respecto a suicidio, ¿no? Entonces creo que desde ahí uno de los, o sea, entiendo que se complejiza la identificación y por eso hablábamos también de el maestro Juan José lo presentaba así, ¿no? De después valorar de manera más puntual cuando notamos estas señales de alerta que bien la doctora Caro mencionaba, o sea, porque podemos tener ciertos indicadores de conducta en función de lo que observamos a través del aula, ¿no? Porque teniendo tantos alumnos, o sea, pienso yo como en mi papel docente, en un grupo de 38 alumnos, ciertamente, aunque pues es un grupo numeroso, entre 38 y 60 alumnos, pero más o menos tenemos una posibilidad de sondear, ¿no? Acerca de si asisten de manera regular, quiénes asisten de manera regular, quiénes no. Entonces uno los observa. Yo al menos creo que todos tenemos como docentes esta ya muy desarrollada esta habilidad de observación y sabemos a través de estas conductas que puede ser que haya algo que me esté llamando la atención de alguno de mis alumnos, alumnas, alumnas, y que a lo mejor este será el primer momento para el cual, ante el cual más bien yo pues me pueda
acercar o pueda generar como este espacio, esta pregunta de cómo está, como si todo bien, ¿no? Yo a veces justo me aproximo así. Hace un par de días que tenía clase, bueno, ayer de hecho, veía a dos de mis estudiantes en particular como distraídas en clase, ¿no? Entonces, al final justo les preguntaba si todo estaba bien, ¿no? Y entonces en automático, pues su respuesta es que estamos ya a mitad de semestre, muchísimas tareas con esto de los paros, ahora con esta materia que yo estoy dando que tienen que hacer muchas cosas también. Ese tipo de respuestas nos ayuda a nosotros como tutores o profesores a tener más o menos una idea de por dónde pueden estar estos indicadores que observamos en ellos a través de su comportamiento en clase. Es muy difícil y la verdad ni siquiera lo sugiero, ¿no? Como que interpretemos o asumamos o viemos cosas, más bien siempre la sugerencia sería preguntar, acercarnos y preguntar de manera directa, porque podemos estar a lo mejor interpretando algo que no es necesariamente o está relacionado con algún comportamiento de riesgo. Y creo que desde ahí es una aproximación que más bien yo quisiera sugerir, porque depende mucho del contexto de la situación en particular que vive la persona en ese momento, lo que puede estar indicándonos esta señal o alerta, ¿no? Que observamos en ellos. Entonces, observar, acercarse de manera cuidadosa, preguntar desde nuestro papel como profesores o tutores. Muchas gracias, doctora. Entonces, no asumir, sino podernos acercar con este tacto y pues contextualizar mucho nuestro actuar. Maestro Juan José, ¿cuáles podrían ser a lo mejor estas señales? ¿Qué podríamos nosotros notar, no? Mencionaban también las doctoras, pues estas señales a lo mejor no tan obvias o más obvias donde es importante que tomemos esta atención. ¿Cómo podríamos acercarnos o qué elementos podrían sernos de utilidad? Bueno, en este caso, desde la parte de los primeros auxilios psicológicos, hay un modelo que se le denomina CASIC, que es cuando una persona experimenta un evento crítico, y esto se reporta que en el 86% representa más o menos, o presenta una reacción de este tipo 24 horas antes en cualquiera de sus sistemas. En este caso estaríamos hablando desde la parte conductual, afectiva, somática, interpersonal o cognitiva. En este caso, bueno, podríamos identificar que desde el área conductual podríamos encontrar que la persona pudiera tener un cierto aislamiento social, hiperactividad, cambio en los hábitos alimenticios, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, uso de sustancias psicoactivas, como ya lo habían mencionado, estar como ausente y propenso a accidentes, ¿no? Como distraído, como que le habla a uno y no sabe dónde está o no sabe qué contestar o simplemente está muy pensativo, ¿no? En esta parte de enajenación o muy inquieta, como que no se puede estar quieta en un solo lado, se sienta, se para, habla, sale, entra, etcétera, ¿no? Ciertas cualidades obsesivas, como el estar pensando en ciertas cosas, estar hablando, tener el mismo discurso, también ciertas respuestas exageradas de sobresalto, ¿no? Le llaman, y así como que brinca, como que hay sorpresa en lo que le están preguntando. E incluso hay cosas como, por ejemplo, empezar a regalar sus cosas, ¿no? Empezar a encargar algunas a sus mascotas, etcétera, ¿no? Son algunas de las cosas que podríamos ir identificando. También podría existir un grado de hipersexualidad, de dependencia, de incredulidad, de agresividad, de pasividad e incluso de negación, porque uno se acerca y le pregunta qué le está sucediendo y nos dicen que nada. ¿Por qué? Porque no quieren expresar lo que está pasando en ese momento. Desde la parte afectiva puede tener sentimientos de ser rebasado por la situación, se siente aislado, con un aplanamiento afectivo. Esto quiere decir que no, si le habla a uno o le puede contar un chiste, se mantiene en el mismo, con la misma emoción, ¿no? Así como que no pasa nada, no se ríe, puede tener ciertos ataques de ira, irritabilidad, miedo, incapacidad de transmitir esos sentimientos, ansiedad, frustración, pesar, cuestionamiento de los valores religiosos, temor a la oscuridad, a angustia, a la separación. También puede ser que desde la parte somática esté refiriéndose a un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto es porque constantemente está con esa ansiedad. Su presión puede verse elevada. Si nosotros llegamos y le tomamos su presión, normalmente sale alta, ¿sí? Puede tener un aumento en la transpiración, le pueden sudar las manos o tener un exceso
de sudoración en varias partes del cuerpo y se ve a través de la ropa, ¿no? Que se ve mojada, se ve como de otro color más fuerte, ¿no? También dificultad para respirar, ¿no? Que es una de las cosas que más se da en los casos que nos toca atender. Debilidad y fatiga, incluso hay quienes se desmayan y que no pueden reaccionar en algún momento, ¿no? Esa rigidez muscular, que no puedan mover sus manos, que sientan que se les atora, que sienten que algo muy malo les está sucediendo, ¿no? Problemas cardíacos, que sientan como que se van a infartar, como que sienten una pesadez en el tórax, problemas digestivos como gastritis, colitis, entre otras cosas, ¿no? Cefaleas, temblores, insomnio, que es una de las características, sobre todo en los trastornos mentales, como un síntoma F, la hipervigilia, como que están constantemente volteando a todos lados para ver si no le, como si lo estuvieran siguiendo, como si estuvieran viendo lo que está pasando en ese momento, una tensión muscular, ¿sí? Y tanto así que, bueno, por eso viene muchas veces la rigidez en las manos y que no las puedan mover. Fatiga general, estreñimiento y falta de apetito, que son otras de las cosas que pudiera vivir en ese momento. Desde la parte interpersonal también puede estar pensando en evitar tener conversaciones, evita actividades, si le invitan a un lugar, dice que no, aunque le guste o le había gustado en alguna otra ocasión, evita personas, sobre todo las personas más cercanas, porque saben qué es lo que pudiera estar viviendo y tratan de ayudarla y lo que no quiere es dejarse ayudar. También un poco de desapego, ¿no? De desapego y restricción afectiva. Esto no muestra sus emociones, ¿no? También el temor al aislamiento, ¿no? Que como que se va haciendo a un lado, pero como que quiere regresarse con las demás personas. También desconfianza ante extraños. No os deja que se acerquen tan fácilmente a ellos en el momento que tratan de ayudar, pues como que pone una barrera, ¿no? Hasta pues, negar que estuviera pasando por alguna situación. Desde los conflictos familiares también podríamos tener problemas en casa desde la parte con los amigos y no digamos en el plan laboral, ¿no? Y por último también desde la parte cognitiva, que podría haber cierta confusión, dificultad para tomar decisiones, carencia de valores espirituales, antecedentes de pérdidas no resueltos, en este caso duelos no elaborados, que no se han trabajado durante mucho tiempo y que se siguen ahí y que no se toca porque duelen, dificultad para concentrarse, recuerdos recurrentes de lo que está pasando, de lo que vivió, de esos problemas, y lo traen como una obsesión, ¿no? En ese caso, traen una idea que es muy fija y que en algunos casos se le denomina idea delirante, ¿no? Que incluso puede llevar en algún momento a hacer una disección de la realidad y tener algunos síntomas como las alucinaciones. También recuerdos intrusivos de lo que pasó o no pasó, flashbacks, como que vienen cosas y recuerdos, y finalmente una incapacidad para recordar. Digamos que eso sería como un poquito enmarcar lo que podría pasar con este tipo de personas en el momento en que están pasando. Pero no todo esto lo va a decir él, sino que nosotros vamos a ir eh, intuyendo un poquito de lo que está pasando y a través de la entrevista que nosotros le hacemos cuando llegamos es como vamos identificando algunos de estos aspectos. Muchísimas gracias, maestro. Toda esta serie de señales que van desde algunas muy sutiles hasta otras muy puntuales, ¿no? Que podemos observar ante este tipo de situaciones. ¿Cómo podríamos en un primer momento, le pregunto a nuestros especialistas, pues adaptar estas técnicas que tal vez nos dan y diferenciarlas, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos o esta intervención en crisis que a lo mejor requiere un poco más de seguimiento. ¿Cómo se podría adaptar esto al papel de las y los tutores? ¿De qué manera podrían empezar a ejercitar estas habilidades para intervenir? Doctora Carolina. Sí, cómo no. Pues primero pensaba en una preocupación que tienen los tutores en términos de que me parece que, como decía la doctora Paulina, ellos están motivados porque quieren cuidar de sus alumnos, están preocupadas y preocupados porque no quieren cruzar esa delgada línea de ejercer un rol que no les corresponde, pero también solamente una precisión que los primeros auxilios psicológicos los puede impartir alguien, porque un poco la lógica desde la ética tiene que ver con mientras no haya una atención psicológica, porque para ir al servicio médico, para acercarlos a los servicios que en cada facultad puede haber,
mientras los acercamos a los servicios de alta especialidad, podemos desarrollar esa labor que es muy importante y que incluso puede ser un factor predictor de que no se haga una cuestión más grave. Sí tenemos estas habilidades y los diferentes modelos suelen utilizar algunos elementos clave para describir, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el maestro Juan José hablaba sobre, yo creo que agruparía algunos síntomas que tienen que ver, por ejemplo, con ansiedad, ¿no? La hiperventilación, que suele ser una cuestión frecuente en donde hay estudiantes que octubre y noviembre son meses particulares, como decía la doctora Arenas, en donde ya no está la cuestión de los maestros, de los profes nuevos, el plan de la materia, ya empieza a subir la carga académica poco a poco, empieza a haber mayor estrés y un grupo de estudiantes empiezan a tener estas conductas y estos pensamientos en donde ya su calidad del sueño empieza a decrementarse, están más hipervigilantes, su apetito, en fin, y que pasar al frente a exponer puede representar una amenaza de vida o muerte, porque es la muerte social o la muerte académica si no paso esta materia, las consecuencias que puede tener y que genera esta respuesta humana y animal muy primitiva de empezar a respirar diferente y que además la mayoría de las personas se imaginan que les está faltando el aire, que necesitan salir, que necesitan bajar la ventana cuando van en el transporte público, en fin, y que tener esta información como tutores, como profesores y cualquier funcionario que nos toca a veces, eh, esta hiperventilación que es empezar a respirar muy rápido y muy superficial va a hacer que sintamos algo parecido a como cuando inflamos globos, que nos mareamos, que nos dan ganas de sentarnos, pero no nos asustamos porque la interpretación es, estoy sacando mucho aire. Acá un estudiante pues está con todos los demás compañeros que están evaluándole, está la autoridad, pero sí esta autoridad que somos a veces nosotras y nosotros los docentes, que podemos ser empáticos, que podemos tener esta información de poder decir, lo más probable es que estás respirando muy rápido y muy superficial. Afortunadamente, las probabilidades, siempre descartando una cuestión médica, por supuesto, es que no tengas algo grave, pero sí síntomas de ansiedad muy importantes que podemos tener herramientas sencillas para poder reducir esa hiperventilación, que es muy desagradable, que sienten ganas de salirse corriendo, que sienten que se van a desmayar, que se marean, que cambia su temperatura, o presión en el pecho, pueden interpretar como es un infarto o alguna cuestión cardiovascular grave, y que cambiando la forma de respirar y sobre todo siendo muy empáticos, no evaluando, no contribuyendo a este clima, ¿no? De rechazo, de vergüenza, de interpretación como signo de debilidad. Al contrario, somos humanos, es parte de nuestra formación afrontar el estrés, construir un buen equipo y una red de apoyo. Y si tiene que tomar un tiempo el estudiante o si es una buena oportunidad para acercarse a recibir ayuda, porque nos da miedo, tenemos barreras, aunque seamos algunos de nosotros profesores de los estudiantes de salud que en formación son los primeros que dicen, no, no, yo como si yo estoy estudiando medicina, yo no podría ir a la psicoterapia, yo la psicóloga, en fin, ¿no? Pero a veces son oportunidades de detectar para poder atender una punta del iceberg que necesita un trabajo con una intervención breve, como decía la doctora Arenas, no somos un hospital psiquiátrico, pero en la universidad hay excelentes modelos de tratamiento breves que pueden ser de muchísima ayuda, reducen la brecha entre que empiezan los síntomas y se atienden y además les decía, pueden tener un pronóstico de que incluso eso se pueda quedar en una cuestión de síntomas leves y no escale a síntomas moderados o graves en el futuro. Muchas gracias, doctora. Precisamente, pues, este trabajo que usted menciona, que va desde la identificación hasta la mejor, el poder intervenir en un momento donde la persona muestra estos signos de hiperventilación, donde a lo mejor nota este malestar de manera importante y que detrás, pues, implican la necesidad de algún tipo de atención focalizada, ¿no? Mencionaba la doctora Arenas, tal vez algún tipo de consejería, ¿no? O tal vez incluso de psicoterapia o de tratamiento farmacológico. En ese sentido, doctor Arenas, ¿cómo podrían acercarse entonces los tutores? ¿Existe algún tipo de modelado? Digo, la doctora Caro ya nos modelaba con el tono de voz, ¿no? Precisamente el hacerlo de manera empática, cercana. ¿Es importante la confianza o cómo se podrían acercar los tutores y qué otras técnicas o de qué otra manera podrían acercarse?
Gracias, Fernando. Sí, creo que el mensaje es sí podemos hacer todos algo ante una situación en la cual identificamos que hay una, llamémosle como una pequeña crisis emocional, que sabemos que una crisis está relacionada con cuando nos enfrentamos a situaciones que se perciben am, complejas para resolverse en ese momento con los recursos que tenemos, y entonces se, se se evalúan como obstáculos para obtener metas o realizar como algún tipo de, o lograr, ¿no? Ciertos propósitos. Y entonces, sobre todo ahí la resolución de problemas es donde se pueden estancar en algún momento. Entonces, creo que desde ahí nosotros podemos ser, en efecto, como tutores, un primer contacto que ayuda a orientar a los estudiantes. Y yo ahí me iría poquito más en relación como a la perspectiva de los tutores. Algo que nos ha servido, que a mí en particular me ha servido mucho trabajar con los tutores, especialmente con los tutores de posgrado, por ejemplo, es a situarse en el momento, en el contexto en el que están y primero que nada a que identifiquen cómo se encuentran los profesores o los tutores en ese momento. Creo que eso es algo muy importante porque es fundamental identificar cómo me siento yo, si estoy también bajo un nivel de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha inquietud, de temor, de no sé qué decirle, de angustia, ¿no? Y que cuando estamos ante una situación a lo mejor crítica o de crisis emocional de alguno de nuestros estudiantes, pues también nosotros es fundamental que veamos de qué manera podemos acompañarles, siempre mirándonos también a nosotros, ¿no? Entonces es desde el autocuidado, cómo ayudo a orientar a mi estudiante hacia qué podría hacer. Y ella mencionaba también algo fundamental que quiero rescatar. Como tutores todo, y como profesores estamos docentes muy interesados en el bienestar de nuestra comunidad. Entonces, casi en inmediato, así como resortito, tendemos a actuar para ayudar a resolver esa situación crítica o esa crisis, ¿no? Emocional, digámosle, o llamémosle así. Eh, y en ocasiones este deseo por ayudar se caracteriza también de mucha angustia personal y que esta forma de responder desde la angustia, pues en ocasiones no nos damos cuenta que puede estar acompañada de eh, indicaciones más que preguntas, ¿no? O más que sugerencias, así como de lo que tienes que hacer. Y como bien dice la doctora, hay cursos, y yo ahí diría más bien desde las competencias y la formación, también hay cursos en los cuales se han destinado pues para orientar a los propios tutores a saber cómo responder ante estas crisis emocionales, porque sí hay un ABC del cómo responder ante esto y se nos tiene que orientar como docentes, tutores, ¿no? A saber cómo responder ante esto. Entonces yo les diría primero que nada, pues habrá que ver cómo estoy yo, cómo me encuentro y saber después cuál es mi papel para que pueda yo evaluar los alcances que tengo. O sea, para mí la sugerencia es, uno, cómo estoy yo, o sea, como revisarme, ¿no? Cómo estoy en ese momento. Dos, qué es lo que yo puedo hacer, cuáles son mis alcances. Y tres, cómo reacciono ante esta crisis. Entonces ahí es donde entran y pueden entrar estos primeros auxilios psicológicos, esta forma como de ayudar a disminuir pues la agitación, ¿no? Esta forma de responder desde esta respuesta fisiológica que permita que la persona disminuya su reactivación o su activación sí, tal cual fisiológica, pero sí tenemos que saber cómo. Entonces creo que ahí, pues este conversatorio a lo mejor será o solamente como una introducción, una orientación, ¿no? Y la forma en la que a mí me funciona muchísimo, el primer elemento como que ayudo a que los tutores tengan en mente es evitar responder desde un lugar que pueda percibirse un poco invalidante para la persona, ¿no? O sea, como decirle, lo que tú tienes que hacer es ta, 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 y es que vuelvo otra vez al punto del contexto, dependerá de la situación, porque a veces sí necesitamos hacer eso, a veces sí necesitamos ser directivos y decir, ok, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Entonces vamos a respirar juntos, vamos a lo mejor ir al baño, vamos a echarnos un poco de agua, si es que la persona está teniendo dificultades incluso para respirar, o sea, sí podemos tomar una
iniciativa más directiva con base en lo que se está presentando en ese momento. Habrá situaciones de crisis emocional, y se me viene una a la mente una vez que llegó una alumna en un mar de llanto justo a la coordinación aquí en clínica, y la secretaria muy amable la trajo porque no había ningún profesor, era creo que un jueves, viernes a esta hora, y no había nadie en el pasillo más que yo, entonces toca y me dice, ay, qué bueno que estás, ¿no? Y entonces, ayúdame. Y entonces ella estaba literal en una situación de mucho llanto, no podía ni hablar. Entonces, yo ahí, ¿qué tengo que hacer? Como profesora tutora, ofrecerle que se siente, sentarme yo junto con ella, tratar de yo respirar, darles un momento. Por ejemplo, en ese momento lo que a mí me funciona mucho es, estaban unos Kleenex, esperé un momentito y los fui acercando poco a poco, ¿no? Mi cubículo, si algo pueden estar un poco caótico, pero lo que trato de tener siempre es Kleenex, agua y ahora alcohol en gel, ¿no? Por ahí cerca. Entonces traté de darle su tiempo y pasaron al menos unos 5 minutos en lo que yo respirando también junto con ella, y entonces ella, yo le decía, vamos a tratar de respirar juntas, ¿te parece bien? ¿No? Entonces justo la ayudé, la acompañé en este momento en el cual podíamos hacer estas respiraciones que le permitieran a ella, no tanto profundas, sino fuertes, ¿no? Para que pudiera regular su respiración, y entonces ya, hola, ¿cómo estás? Yo soy Paulina, eh, ¿cómo te llamas, no? Entonces, desde ahí es que depende mucho la situación y el momento, pero el saber qué hacer, si necesitamos nosotros informarnos como tutores, y creo que ahora hay muchos cursos que la universidad está tratando de proveerles a, a los tutores, a los profesores, para que sepan qué hacer. Entonces, ahí ya hay inclusive una guía que se llama Guiar, que es también una iniciativa de la Facultad de Psicología, está Guardianes también para orientación de toda la comunidad. Eh, Está, pues, algunas en el posgrado de la UNAM también se ofrecen algunos cursos para los tutores. Entonces, sí tenemos algunos cursos de formación de competencias que requerimos conocer, así como los primeros auxilios médicos, los primeros auxilios psicológicos sí necesitan también tener una estructura, una orientación que nos permita desde la orientación y consejería breve ayudarles. Entonces, para mí esta recomendación de profesores, primero, ¿cómo me encuentro yo? Saber cuál es mi papel y mi alcance, y después cómo reaccionar ante esta crisis donde los primeros auxilios entren. Muchas gracias, doctora. Un compromiso importante con nuestro bienestar, con el bienestar de los estudiantes y en segundo término de medios efectivos, ¿no? De no precipitarnos, a lo mejor actuar en ese furor por tratar de, pues, aliviar y sin embargo descomponer. Entonces, una invitación justo a la adquisición de estas habilidades, de los diferentes cursos que tiene la universidad o modelos, ¿no? Ya mencionaba el maestro Juan José el modelo CASIC, esta formación en guardianes, la formación desde incluso guías, como puede ser la de guiar, que tiene poco que se publicó. Y pues tal vez todos estos modelos que nos pueden servir, pues como una guía finalmente. A lo mejor no hay un recetario donde digamos, ¿qué hacemos en la situación 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Casos, 6,000 y tantos, pero sí tener algunos fundamentos para poder intervenir de, pues, este tipo de situaciones. Maestro Juan José, tal vez desde su expertise, precisamente también en el ámbito prehospitalario, recomendaciones, a lo mejor en ese momento como decía la doctora Arenas, cuando ya nos encontramos enfrente de, o recomendaciones con esta parte de las habilidades y el tacto. Bueno, primero que nada, bueno, yo voy a estar totalmente de acuerdo con ambas, con las dos doctoras, porque creo que es importante, primero que nada, ver una cosa que en la atención prehospitalaria siempre se va a manejar. Y esa es como la regla del yo, le llamamos, porque primero tengo que estar bien yo, después yo y al último yo. Si yo no estoy bien, yo no voy a saber qué hacer. Y entonces a lo mejor en lugar de ayudar, puede estorbar. Entonces, lo primero que puedo hacer en algún momento como estos es primero verificar qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? Para poder actuar. Y esto es quizás haciendo una llamada y solicitando la ayuda de los servicios de emergencia, estaría ayudando más
que estar haciendo o interviniendo directamente con la persona. No necesito intervenir siempre a la persona, no necesito darle primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios. Con el hecho de estar llamando a un servicio de emergencia, estaría activando el servicio y entonces la ayuda va a llegar. Pero en algunas de las ocasiones yo me involucro. ¿Qué es involucrarse? No hacerlo con empatía, sino tomar la situación que está sucediendo como mía. Y entonces, lejos de ser objetivo, a lo mejor voy a ser parcial. Y algo que nosotros nos enfrentamos mucho en las emergencias es no ir solamente por el paciente, sino por todos los que están alrededor. Porque entonces pareciera como que realmente le está sucediendo algo muy malo. Y entonces todas las personas que están alrededor están muy angustiadas y casi, casi quiere que lleguemos volando y en helicóptero, que nos metamos y empecemos a hacerle muchas cosas a la persona cuando en realidad no lo necesita, ¿no? Entonces, esto también en este sentido pueden ayudar muchísimo, ¿no? Primero tranquilizando a las personas que están alrededor, tal vez separándolas de ese lugar, quitando a esa persona de en medio de toda la demás gente, porque las demás son urgencias sentidas. Es una urgencia que está sintiendo toda la gente que está alrededor. Y entonces, lejos de ayudar, muchas veces quieren hacer y no saben qué hacer. Y entonces terminan saboteando o complicando el actuar de las personas que sí van a ayudarle. Entonces, yo creo que por ahí se tendría que empezar. Pero hay algunos principios básicos de actuación, sobre todo que lo marca la Organización Mundial de la Salud, que lo primero que dicen, los primeros auxilios psicológicos tenemos primero que observar, después proteger, después escuchar y después conectar, ¿no? Que sería la parte como lo manejaría la OMS. Pero dentro de todo esto, el observar se refiere a que no necesariamente tienes que ir y estar ahí. Si no estás convencido y no estás seguro, simplemente no intervienes, ¿no? Solamente puedes solicitar el auxilio de los servicios de emergencia, llamarle a alguien que conozca y que sepa de esto, etcétera, ¿no? Después tengo que ver e identificar a las personas con necesidades, cuáles son esas necesidades básicas y urgentes que tienen en ese momento, ¿no? Esas reacciones graves que están pasando en ese momento. ¿Sí? Si necesito a los bomberos, si necesito a la policía, vigilancia, etcétera, pues voy a buscar esa ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que va a necesitar en ese momento? ¿Sí? Debemos de ser conscientes de nuestro rol, ¿sí? Considere quién necesita los primeros auxilios y a ese es al que se los va a aplicar, ¿no? Vamos a conseguir que esa asistencia para quienes requieren el apoyo adicional o especializado, como lo decía, ya sea de una ambulancia, ya sea de un apoyo terapéutico, ya sea de una hospitalización, ya sea de un traslado, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué es lo que requiere. ¿Por qué? Porque todos estos datos nos los va a pedir el servicio de emergencias cuando nosotros hagamos una llamada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuántos lesionados hay? ¿Qué es lo que les está pasando? Y les van a indicar qué es lo que pueden ir haciendo a través de esa llamada telefónica, ¿sí? Otra parte sería canalizar a las personas que lo requieran al personal, ya sea de primeros auxilios físicos o primeros auxilios psicológicos. Entonces, en esta parte es muy importante darse cuenta si yo tengo la capacidad para hacerlo, porque ojo, no es lo mismo aplicar los primeros auxilios psicológicos donde puede intervenir cualquier persona que esté capacitada para ello o hacer una intervención en crisis. La intervención en crisis va a ser realizada por profesionales que se dedican a eso. Pueden ser un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta, etcétera, ¿no? Es alguien que ya tiene el conocimiento para trabajar en esa persona. Por lo tanto, sí, en este caso vamos a identificar qué es lo que está necesitando esa persona y lo vamos a apoyar de esa manera. Y con eso estamos cumpliendo con nuestros primeros auxilios psicológicos. Pero también vamos a ver que si ya estamos con esa persona, ya decidimos a acompañarlo, lo primero que vamos a hacer es tratar de alejar a la persona de posibles peligros inminentes. Esto es, que esté en un lugar en donde pudiera arrojarse al vacío, un lugar donde la pudieran atropellar, un lugar donde le pudiera caer algo en la cabeza, etcétera. Lo vamos a retirar hacia un área segura. Después lo vamos a tratar de proteger de las demás personas y de los medios de comunicación, porque hay veces que cuando alguien se empieza a poner mal, toda la gente quiere participar e incluso empiezan a videograbar, ¿no? Entonces vamos a tratar de ponerla en un lugar seguro y en donde esté protegida de esta situación. Después vamos a ver que si esta persona
está muy angustiada o está muy enojada o está pensando en suicidarse, no la vamos a dejar sola, ¿sí? Vamos a tratar de estar con esa persona hasta que llegue la ayuda que le pudiera dar en ese momento, ya sea por el servicio médico de emergencias o alguien que se pudiera encargar de lo mismo. Vamos a cuidar que no haya violencia en ese momento, ni se le va a discriminar a la persona, que es otra parte que también es fundamental, porque puede decir, ah, no, mira, se está haciendo taruga, no le está pasando nada. Oye, no, pues es que ya siempre le sucede eso. Entonces, vamos a tratar de hacer que esto no suceda. También vamos a cuidar de abusos y explotaciones, ya sea en este caso, si hay alguien que haya agredido, que hay alguien le haya este, generado esta situación que esté viviendo, lo vamos a retirar también y lo vamos a proteger, como ya se había mencionado anteriormente. Finalmente, vamos a escuchar, vamos a averiguar qué es lo que esta persona está viviendo, cómo lo está viviendo, y a partir de ahí vamos a ver si nosotros vamos a ir estableciendo esas prioridades donde vamos a indagar acerca de lo que le pregunta, lo que le preocupa, perdón, y no vamos a presionar a esa persona a que tenga que sacar información que no quiera proporcionar. Lo que nos quiera compartir, nosotros lo vamos a mantener y lo vamos a tener presente para cuando llegue el servicio médico o las personas que estén en ese momento interviniéndolo, pueda tener esa información, ¿sí? Esto es, sobre todo, si tiene esa confianza de contarlo, vamos a escucharlo con detenimiento, con tranquilidad y sin tener que juzgar lo que nos esté diciendo. Tal vez tendremos que mantenernos callados y no expresar nada si no sabemos expresar nada. No vamos a narrar nuestras propias experiencias porque muchas veces empezamos a contar, mira, es que yo también viví esto, etcétera, etcétera, y esto puede complicar o alterar más a la persona. Ayuda a la persona a que se tranquilice después de escucharla, ¿no? No antes, porque vamos a ver que una vez que empiece a hablar, hace algo que se le conoce catarsis y entonces va a ir empezando a bajar ese nivel, ya sea de enojo, de frustración o de la emoción que esté sintiendo en ese momento. Y finalmente lo vamos a ayudar a conectar. ¿Cómo? En este caso, pues la persona que le pueda hacer o ayudar en sus necesidades básicas. Esto puede ser alimentación, puede ser seguridad, puede ser hospitalización, etcétera, ¿no? También vamos a hacer que la persona acceda a servicios de apoyo, ¿sí? Esto es, puede ser vigilancia, bomberos, no sé, algo de lo que esté requiriendo en ese momento. Vamos a brindar una información veraz de qué es lo que va a pasar. Muchas veces las personas que se quieren suicidar, que nosotros nos ha tocado trabajar, son personas que están convencidas que se quieren morir. Sin embargo, no se quieren morir. Pero cuando nosotros empezamos a tener esa empatía con las personas, logramos que ellas se permitan ser atendidas e incluso llevarlas a un servicio de atención de urgencias para que sean revisadas en un hospital de psiquiatría. Entonces, vamos a brindarle esa información de la manera más veraz, diciéndole lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir y qué es lo que va a pasar alrededor de esta situación. Y no necesariamente el llevarlos con mentiras, porque entonces va a ser más complicado, no solamente para él, sino para la familia y los que están alrededor. Entonces, siempre se le debe de informar y dar una información de lo que se está haciendo. Vamos a ayudar a la persona a enfrentar sus problemas, pero esto no ya va a ser en el lugar, va a ser ya en una atención si es que así lo requiere. O cuando se haya presentado a alguna persona que ya se le haya notificado, ya sea familiar, amigo cercano, alguien de confianza, como para que lo pueda acompañar o para que pueda llevarlo a su casa, si es que no está en un riesgo suicida inminente. También vamos a ponerlo en contacto con, si no hay alguien ahí con él, que él tenga confianza, con sus seres queridos y con sus redes de apoyo. Y en el caso de nosotros en la universidad, normalmente cuando no existe esta figura, lo conectamos ya sea con alguien responsable de la facultad o de la dirección en donde se encuentre y o el jurídico de la universidad, que ellos son los que toman en ese momento el rol para tomar ciertas decisiones, ya sea para llamarle a su familia, ya sea para acompañarlos al nivel de atención que requieran. Y bueno, creo que esta es una de las partes que nosotros normalmente trabajamos con este tipo de personas.
Muchas gracias, maestro. Y donde los tutores pueden tener, pues, precisamente este papel, pues, de primer contacto, de primer acercamiento, para posteriormente, pues, poder brindar esa primera activación, tal vez, de los servicios, de los canales que puede brindar la universidad. Preguntarles también qué otras buenas prácticas podemos encontrar al respecto de las actuaciones que tenemos en estas situaciones, tal vez de primeros auxilios psicológicos, de crisis, ¿no? Hace poco, pues bueno, practicábamos en el simulacro nacional con esta cuestión de los temblores o cuestiones más particulares como crisis individuales por alguna situación vital del estudiante tal vez. ¿Qué otras buenas prácticas en cuanto consentimiento, confidencialidad, redes de apoyo, mencionaba el maestro Juan José, podemos nosotros tener en cuenta para nuestra actuación? Doctora Carolina. Sí, como no, me quedé pensando en varias ideas, como tú dices, em, éticamente, y creo que eso puede adquirirse porque los valores casi siempre, cuando tú te acercas a alguien virtuoso o virtuosa, eh, puedes reforzar, porque de buena fe muchos docentes o muchas tutoras puede, porque además creo que las y los universitarios somos particularmente comprometidos y tenemos muchas vías por las cuales la universidad nos apoya para seguirnos capacitando, pero esta delgada línea entre el rol que desempeñamos y que tal vez tomamos un diplomado o un curso, pero también yo pensé como una idea de buenas prácticas que nosotros hemos promovido mucho en términos, por ejemplo, de ser guardianas y guardianes, es que la capacitación incluya juegos de roles y supervisión. Entonces, muchos cursos se quedan en el nivel informativo, que es muy importante y que empieza a construir el piso mínimo para realizar una intervención, pero también hay que subir un poquito más para poder estar en condiciones. Y también el maestro José comentaba, es muy responsable. Nosotros cuando formamos parte de las brigadas, el servicio médico, en el simulacro, en fin, no todas nuestras voluntarias y no deberían de tener esa habilidad de intervenir en una crisis. Y lo más responsable puede ser sí contar siempre con un directorio, porque yo decía al principio, la UNAM tiene una cantidad de recursos, desde líneas de atención telefónica, de servicio médico, a veces de capacitación, voluntarios, servicios muy específicos para diferentes problemáticas, en fin. Entonces, me parece que hay que empezar a entrenarse y reconocer cuando yo considero que tengo la habilidad o no, si el curso que yo tomé se queda en el nivel informativo o he contado con supervisión, he observado o me han observado y me han dado retroalimentación sobre la intervención que estoy realizando, porque de otra forma, y me gustó mucho como lo dijo también Juan José, es los primeros auxilios cuando no son otorgados adecuadamente, justo en una buena fe podrían ser negligentes y podrían tener un pronóstico más reservado que el que no hubiera habido una atención, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y ahí me quedaría mi comentario. Muchas gracias, doctora. Precisamente la capacitación y pues el simular a través del role playing o observar modelos expertos, ¿cierto? Sabemos que a través de capacitaciones que brinda la propia universidad podemos acceder a ese modelado y adquirir estas habilidades. Entonces, una invitación, una puerta de entrada, pues a no quedarse aquí, ¿no? Este a lo mejor es un poco la bienvenida, ¿no? La motivación para que puedan involucrarse un poco más y por supuesto, pues que nos puedan compartir amablemente de esas referencias, de esos recursos. Doctora Arenas, ¿alguna otra buena práctica, alguna otra recomendación en ese sentido para que los tutores puedan aprovechar o mejorar estas habilidades o empezarlas a implementar? Y muchas gracias y estoy de acuerdo con lo que mis colegas han mencionado hasta ahora y más bien agregaría quizá como buena práctica algo, también lo mencionabas Juan José y lo quiero rescatar un poco más a detalle, el cuando nos aproximamos, el preguntarnos cómo nos estamos aproximando, yo les decía, tratar de no dar una respuesta o una forma de resolver la situación que nosotros percibimos o consideramos importantes, como evaluar la situación, ¿no? Con primero tomar distancia de la situación, creo que eso nos ayuda a entonces después
responder en función desde una conexión más humana. Y porque creo que por ahí estaba ahorita revisando el chat, espero, híjole, son muchas preguntas, difícilmente las vamos a contestar todas. Esperemos que en lo que estamos conversando vayan resolviéndose algunas, pero por ahí preguntaba alguien de cómo, no recuerdo exactamente la pregunta, pero justo hacía énfasis en esta aproximación como humanizante, algo así mencionaban. Y creo que eso es un elemento fundamental de cuando nos aproximamos de manera interesada, genuina y cuidadosa. Entonces, el cuidado, tenerlo en función de lo que decimos, ¿no? Es como pensar 3 segundos antes de qué le voy a decir a esta persona, antes de expresar verbalmente lo que yo pienso, estoy sintiendo y lo que esa persona también necesita. Por eso creo que la sugerencia es como tomar un poquito de distancia ante la situación para ver qué es lo que le podría ayudar en este momento, porque probablemente nosotros no sabemos del todo qué es lo que puede ser de utilidad y lo que consideramos que puede ayudar puede ser que no esté siendo del todo efectivo, podría ser efectivo. Entonces, creo que el tomar distancia de la situación nos puede ayudar a reflexionar sobre qué le voy a decir al otro y que esto que yo le diga esté más vinculado con la posibilidad de empatizar ante esta situación, ¿no? Y cómo empatizar, a veces evitar frases, yo sugiero, ¿no? Como de, sí, te entiendo, todo el mundo pasamos por situaciones así, porque a veces ese tipo de forma de expresar la empatía, pues puede sonar un poco invalidante para la persona y no le es tan útil, ¿no? O sea, no le es tan útil saber que pues a otras personas también les pasa eso, o a esta persona con la que estoy enfrente también le pasa eso, sino en ese momento la persona está en una situación con tanta carga emocional que solo percibe lo propio, ¿no? Y solo es importante lo propio, lo cual es totalmente real, genuino, legítimo y así debemos de considerarlo. Entonces, más bien como de puedo entender por cómo te veo que estás atravesando por una situación muy dolorosa. Listo, o sea, como hacer una pequeña descripción de lo que estamos observando, sin que interpretemos, sin que nos adelantemos, sin que obviemos, sin que supongamos, ¿no? O sea, solamente como noto que en este momento eh, puedes estar muy tenso, tensa, insegura, no sé, ni siquiera estoy segura de cómo te sientas y qué puedo hacer yo para ayudarte. Por ejemplo, o sea, ese tipo de cuidado en lo que expresamos, ¿no? El tratar de ser, de generar esta conexión, pero más desde la perspectiva humana, sin que nos vayamos a lo mejor a cuestionarnos cómo puedo yo resolver, es solamente acompañando a la persona de esta forma cuidadosa y a la vez tratando de buscar la manera de activar la red de apoyo. Yo insistiría también en esto de la red de apoyo en los primeros auxilios como tutores, porque necesitamos tener esta red de apoyo. Y esta red de apoyo no necesariamente siempre es la familia. Una de las cosas que nosotros observamos en la dinámica familiar es que cuando hay crisis emocionales, a quienes menos quieren contactar, en la mayoría de los casos son a los familiares, y también tenemos que ver que como institución, pues tenemos una responsabilidad muy importante allí donde bueno, sí tenemos que contactar a los familiares, porque, o sea, no hay muchas alternativas que podamos darles en ocasiones, pero sí preguntarles, ok, si no es papá, mamá, ¿quién más podría ser de tu familia con quien tú te sintieras cercano, con quien pudiéramos generar un contacto para que pudiera esta persona venir y también pues a compartir este momento y encontrar juntos la mejor forma para que tú te encuentres más estable, etcétera? O sea, no lo sé, ¿no? Les digo que cada situación es específica y mis palabras no quiero que sean o que se interpreten así como esto es lo que tengo que decir siempre, pero el mensaje es, sí tenemos que buscar una red de apoyo y la principal red de apoyo, además de la persona, es la nuestra como tutores. ¿Quién es la red de apoyo como tutores? ¿Cuáles son las instancias a las que tenemos que recurrir? Yo les sugeriría que revisen la página de www.saludmental.unam.mx, porque esa es la página del Comité de Salud Mental donde vienen también en respuesta o tratando de tener respuesta a muchas inquietudes del chat, de a dónde acudir, a dónde buscamos. Sabemos también que los espacios están saturados, porque bien decía la doctora Caro, creo que como institución educativa de excelencia nos esmeramos y comprometemos por dar lo mejor que tenemos de nosotros. Eh, y eso está, por supuesto, también notable o alcanzable en la atención. Sin embargo, somos muy poquitas manos para toda la demanda institucional que tenemos y de la comunidad en extenso, ¿no? O sea, no solo la comunidad UNAM, sino
porque también nuestros servicios son al público en general, entonces estamos rebasados, eso es una realidad. Entonces, el hecho de que, porque por ahí preguntaban, ¿y cómo referimos a la facultad? Y es que mis alumnos luego no quieren llamar a la facultad o, ¿no? Porque les llaman mucho tiempo después o porque no los contactan inmediatamente. Eso es una realidad que estamos viviendo como institución educativa pública y como país. Entonces, el incremento en estas situaciones vinculadas con problemáticas de salud mental, por eso es tan importante tener esos espacios de reflexión, es algo que debemos, más que de dirigirnos solamente al cómo prevenir, por ejemplo, muertes por suicidio, es cómo promover estos contextos familiares donde se fortalezca la expresión, la comunicación, la validación emocional y se busquen algunas alternativas dentro de las familias, dentro de la comunidad de amigos. Alguna profesora por ahí en el chat decía que ella es una profesora de ciencias, no psicóloga, pero que les decía, hace una dinámica con sus alumnos, ¿no? De, a ver, piensen a quién, ante una situación de crisis, ¿a quién podrían recurrir? Eso es activar la red de apoyo, ¿no? Aquí, entonces, a mi amigo, a mi mejor amiga, a lo mejor para no necesariamente platicar de la crisis o de la situación que en ese momento me aflige, quizá también para distraerme desde acciones que me hagan conectar con mayor bienestar, porque saben que también luego estando en las cafeterías aquí de escolares, ¿no? Escuchamos de, claro, porque el otro día que nos fuimos a la fiesta y te acuerdas, no, no me acuerdo nada porque estaba pues ya muy pasada de copas, ¿no? Pero este chavo entonces también te enteras de cuáles son las estrategias que muchos de los chicos utilizan pues para distraerse y que sabemos que es una forma de distracción, que les funciona, que les es útil y a la vez habrá que ver si nos aproxima a nuestras metas, ¿no? Entonces, como tratar de identificar que esta red de apoyo de amistades también sea una red de apoyo donde pues se nos contenga, se nos oriente y también se nos cuide, porque también es muy importante que entre nuestros amigos amigos, conocidos, colegas y estudiantes, ¿no? Nos cuidemos entre nosotros y entonces es como identificar todas estas em, situaciones y por eso creo que es complejo dar como una respuesta que nos aplica a todos, pero sí saber que existen, o sea, para recapitular, que existen teléfonos a los que pueden llamar, no solamente de la institución, sino a nivel público, está la línea de la vida y están y muchas opciones que desde el COVID creo que fue una gran ventaja que se tuvo, como que se abrió la atención en salud mental en general en el país. Por sí, los recursos institucionales no nos son suficientes. Y otra recomendación es activar esta red de apoyo, como bien mencionaban mis colegas, también desde me encantó esta estrategia de la profesora y ahí nada más como tratar pues siempre de orientar a los chicos desde nuestra posición también de tutores, pues que traten de entre ellos, ¿no? Generar estos grupos de apoyo y de cuidado en común. Entonces, creo que por ahí respondería hasta ahora. Gracias. Gracias, doctora. Pues muy importante la comunidad, el observar, describir sin juicio, aproximarnos, pues conectando con las redes de apoyo, acercarse a estos servicios institucionales y también externos, ¿no? La línea de la vida, el Comité de Salud Mental de la UNAM y las estrategias también locales que existen a lo largo y ancho de la universidad. Tristemente, porque ha sido muy nutritivo este conversatorio, todos los elementos que se han vertido. Nos voy a invitar primero con el maestro Juan José y terminando con nuestras ponentes también. Una reflexión final que tal vez nos pueda acercar pues estos elementos frente a los enormes desafíos que tenemos en esta materia en la universidad y en el país, como bien decía la doctora Arenas. ¿Cómo podemos fomentar tal vez ese bienestar resiliente, estas redes de apoyo? Entonces, una reflexión final que nos pueda regalar primero, maestro Juan José. Bueno, yo creo que o sea, manera de reflexión diría que el trabajo tiene que ser un trabajo integral. Todos los que formamos parte de la universidad podemos ayudar de alguna manera a la persona que se encuentra en una crisis, ya sea desde la parte de la identificación, ya sea desde la parte de la prevención, ya sea desde la intervención y, bueno, la referencia o la posvención, ¿no? Que se podría decir. Esto es después de lo que pasó. ¿Por qué? Porque si todos trabajamos de alguna manera en bien
de una sola persona o de la comunidad, pues vamos a tener mejores resultados. Si nosotros lo queremos hacer de una manera individual, va a ser muy difícil el trabajo. Y creo que todas las personas que participan son importantes, pero también hay que poner ciertos límites. Esos límites en donde nosotros nos acercamos a la persona sabiendo que tengo ese conocimiento, que sé qué hacer y que puedo hacerlo, ¿no? Y que si en algún momento no lo puedo hacer, puedo referirlo a alguna otra instancia, ya sea un primer nivel de atención al área de psicología. En la universidad contamos con varios lugares. Uno de ellos, no solamente la Facultad de Psicología, está el Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina. Están las FES Zaragoza, Iztacala, que también tienen centros de atención. También tenemos la Dirección General de Atención a la Salud, en donde también tienen psiquiatría, tienen atención psicológica. También en cada uno de los planteles hay un servicio médico y en algunos de ellos también tienen el departamento de psicología. En las facultades también tienen algunos sus áreas de psicología. Entonces, recordemos que dentro de la universidad hay mucho espacio en donde se puede atender este tipo de casos. Pero no solamente ahí, en dado caso que no hubiera nadie, porque se puede dar el caso, estamos nosotros en atención prehospitalaria o también hay otros servicios en donde pueden acudir. Si ellos no quieren acudir a ninguno de estos servicios, están los centros de atención, bueno, para adicciones que eran antes los CAPA, ahora son los ECOSAMA, Centros de Salud Mental y Adicciones, en donde ya atienden todo este tipo de casos. También están los centros de integración juvenil, en donde también les pueden dar información. También están el SECOSAM, que es SECOSAM Cuauhtémoc, SECOSAM Iztapalapa y creo que Aragón. Están también otros hospitales, como los hospitales psiquiátricos del Seguro Social, los de ¿cómo se llama? Fray Bernardino Álvarez, también está el Juan N. Navarro, está el de Santa Catarina, que es el Samuel Ramírez. Existen muchos lugares en donde pueden ser atendidas las personas, ¿no? No solamente es un solo lugar, están muchos otros sitios en donde pueden darles atención desde el primer nivel hasta el tercer nivel de atención. Entonces, uno de lo que nos deberíamos de aprender, que eso sí sería importante, es el 911, que es el servicio de atención de emergencias, en donde ahí les van a conectar ya sea a la línea de la vida, ya sea ¿cómo se llama este? Bueno, a todas las líneas que pudieran haber ahí por parte del gobierno de la Ciudad de México y que sí les pueden dar esa atención. Hay veces que no contestan porque también están saturados, pero hay muchos lugares. O sea, no solamente es en el momento, ahí en ese lugar, sino que hay otras opciones en donde se pueden canalizar este tipo de casos. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y ahí quedo. Maestro Juan José, muchísimas gracias. Y bueno, actualmente la DOAE se encuentra confeccionando también un directorio de algunas alternativas. Hay también directorios confeccionados en diversos programas de la universidad. Y pues, por supuesto, si existen estos sitios web, el podérselos compartir a nuestra audiencia, ¿no? Hablábamos de el Comité de Salud Mental, el Departamento de Psiquiatría, la Línea de la Vida. Entonces, con gusto les estaremos acercando, por supuesto, a quienes tengan el interés, pues algunos de estos materiales y que, por supuesto, pues sirvan como coadyuvantes en la atención de los estudiantes. Voy en orden inverso, pedirle a la doctora Arenas, por favor, una reflexión final, algo más que pudiese ser importante al término de este conversatorio que ha sido tan nutritivo, doctora. Muchas gracias, Fernando. Pues quizá la reflexión final sería la importancia de cuidar nuestra salud mental desde lo individual, o sea, yo, empezando por mí, por ejemplo, yo, Paulina, qué cosas puedo hacer para tratar en mi día a día de cuidar mi salud mental. Acuérdense que la salud mental está integrada en el concepto de salud que va más allá de lo físico. Entonces, tratar de cuidar elementos básicos de mi sueño, alimentación, el no consumir drogas de ningún tipo, legales e ilegales, el hacer ejercicio, el realizar actividades que me generen distracción, placer, agrado, el conectar con la gente que es importante para mí. Esos como elementos muy importantes para promover mm,
mi autocuidado y eso va a impactar también en las gentes con las que yo me rodeo, ¿no? Entonces esto implica también el mensaje que le puedo dar a mis estudiantes, por ejemplo, la forma en la que al momento de cuidar mis relaciones interpersonales, en la que me conecto con otros, acuérdense de acercarse de manera cuidadosa, de antes de tratar de dar una respuesta, tomar distancia de la situación y tratar de evaluar qué es lo que, bueno, desde nuestra mente sabia, esa es quizá, pues mi recomendación más importante, que evaluemos qué quiero, qué necesito, qué me conviene, es lo que yo uso con mis pacientes mucho, ¿no? Y estas preguntas que me ayuden a conectar con mi sabiduría natural, como en este caso docente, profesor, como hacia dónde me aproximo. Y también saber cuáles son mis alcances, porque no vamos a poder resolver muchas de las situaciones que se nos presentan como retos constantes en nuestro trabajo. Vamos a tratar de buscar las mejores formas y las vías y también tenemos limitaciones, ¿no? Pero entonces apoyarnos también desde nuestra red institucional. Hay diferentes cursos. Vuelvo a repetir la página que por ahí preguntaban. Para la atención es saludmental.unam.mx y ahí está el compilado de todos los espacios donde se proporciona atención psicológica en nuestra universidad en general para que no busquen como de manera individual. Eh, Eso por un lado, y bueno, pues nada más saber que las formaciones o los cursos de formación pues estarán en diferentes espacios y la Facultad de Psicología, la Facultad de Iztacala, el posgrado de la UNAM también ofrece estos cursos, la Facultad de Medicina, entonces pues por ahí sí tratar de estar al pendiente de pues, la oferta académica que hay para los tutores, especialmente de nuestra institución. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, invitar a todos estos recursos. Hay, llueven las preguntas. Ojalá tuviéramos tiempo para revisar, ¿no? Hemos tratado de responder de manera general. Y pues bueno, ante la lluvia, pues y el interés, por supuesto, por estos temas, invitar finalmente, doctora Carolina Santillán, que nos regale una reflexión final que se pueden llevar para, pues, esta puerta de entrada a este tipo de temáticas para los tutores de la universidad. Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que estoy muy contenta y también quiero felicitarles porque convocar a la cantidad de docentes que están aquí acompañándonos es heroico y me siento muy contenta de que esto llegue a tanta gente y creo que habla de esto, de la motivación que tienen para poder seguir desarrollando su trabajo y que a veces nos toca esta otra parte de la salud mental que no nos obliga por contrato, pero es un acto de humanidad, ¿no? Es parte del ser docentes y de trabajar con otras personas. Y especialmente yo creo que esta promesa de que no nada más estamos formando en contenido a nuestros estudiantes, sino haciéndolos personas integrales y que la salud mental es fundamental. Yo creo que esta idea de los guardianes que nosotros recuperamos es un concepto paraguas y tiene estas dos vías entrenar a otras personas a cuidar de sí mismas, pero también como docentes, nosotras podemos estarnos revisando porque tenemos uno de los trabajos que mayor sobrecarga tiene, mayor desgaste profesional. A veces podemos ver a una compañera o nosotros mismos síntomas físicos, expresiones indirectas de distrés, tensión, dolor crónico, fatiga, en fin. Entonces también podemos hacer esta reflexión en términos de ser guardianas y guardianes de nosotros mismos, de nuestros colegas, porque a veces todo también va dirigido a los profes, que tenemos que estar al servicio de los demás, pero no podemos, como en el avión, ¿no? Atender a alguien más si no nos pusimos la mascarilla primero. Entonces, los invitamos, por ahí les dejé en el chat la oportunidad que si ustedes quieren y creen que fuera útil, capacitarse en este modelo de guardianes para la prevención del suicidio, que es un curso autogestivo, es un curso gratuito, está disponible a través de la página de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y que efectivamente sigan revisando la oferta porque estamos, yo creo que en un espacio en donde esta charla es el ejemplo de la sensibilidad que tiene la universidad para hablar de estos temas, de lo importante que es capacitarse, en fin, y bueno, nosotros y nosotras yo creo que muy contentos de estar en estos espacios. Muchas gracias por la invitación y felicidades por la organización. Muchísimas gracias, doctora Carolina Santillán, doctora Paulina Arenas, maestro Juan José Rojas.
Agradecemos mucho la participación, la disposición a responder muchas de estas preguntas y pues a la amable compartición de todos estos recursos, de su expertise. Seguramente, pues bueno, habrá muchas dudas más que respuestas certeras. Les invitamos, por supuesto, a ponerse en contacto y pues ahí está la invitación, esta puerta de entrada, por supuesto, a seguirnos formando en estos temas. Y pues bueno, sin más, nos despedimos. Dejo, por supuesto, el micrófono a Areli y dar el agradecimiento de parte de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa al doctor Germán Álvarez Díaz de León. Y pues cedo el micrófono. Muchas gracias, maestro Fernando Borja. Reitero el agradecimiento a la doctora Paulina Arenas Landgrave de la Facultad de Psicología de la UNAM, a la doctora Carolina Santillán Torres Torija del programa Guardianes contra el Suicidio de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Y claro, por supuesto, también al maestro Juan José Rojas Flores de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM por su participación, por compartirnos esta información tan importante para todos los docentes y tutores que nos acompañan en esta reunión. Ya lo mencionaba la doctora Santillán Torres, el gran número de asistentes que tenemos. Muchas gracias también por acompañarnos. De igual manera, agradecemos al doctor Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Por supuesto, también al maestro Fernando Borja. Y pues bien, es así como concluimos esta sesión. Agradezco también a quienes nos acompañaron en este segundo conversatorio. Thank you.